¿Qué ocurre cuando un país pequeño se atreve a desafiar a los titanes mundiales y rehúsa vender su alma? Imagina el pulso de la historia contenida en un solo momento. Burkina Faso, una nación de tamaño modesto en el corazón de África Occidental, acaba de recibir un telegrama sellado, procedente directamente de Israel. No es un mensaje común, ni siquiera una advertencia diplomática rutinaria. Es, en esencia, una declaración de ultimátum. 72 horas para rendirse por completo. Ni negociación, ni condiciones. Sumisión absoluta o, de lo contrario, consecuencias imprevisibles. Las condiciones impuestas son despiadadas, diseñadas para borrar toda esperanza de autodeterminación. Se exige la entrega total de los recursos minerales, el abandono de la moneda nacional para adoptar divisas extranjeras, y la sustitución forzosa del gobierno legítimo. Cada punto de este mensaje es una pieza de dominación, un recordatorio de que la independencia africana, tantas veces proclamada, sigue siendo un terreno minado. Sin embargo, la batalla verdadera se libra mucho más allá del despacho presidencial. Porque lo que está en juego trasciende las fronteras de Burkina Faso. Es el destino de toda África. Si Burkina Faso cede, décadas de progreso pueden perderse, millones en riqueza serán desviados, y generaciones enteras verán trastocada su dignidad. Si resiste, podría encender la chispa de un cambio continental, aunque el riesgo de aislamiento, crisis y represalias globales es real y palpable. Este no es apenas un choque diplomático. Es una prueba suprema de hasta dónde puede llegar la voluntad de una nación africana para romper las cadenas de la dependencia y transformar una amenaza en una oportunidad genuina de soberanía. Para comprender la verdadera magnitud de este momento, debemos sumergirnos en la historia y en las condiciones concretas del ultimátum que ha colocado a África en el umbral de un nuevo destino. Las próximas horas definirán mucho más que el porvenir de Burkina Faso. Serán, en última instancia, una señal para todos los países que han sentido el yugo de la dominación extranjera. Veamos cómo se gestó este ultimátum y por qué el mundo entero observa con nerviosismo cada movimiento. África ha sido, durante siglos, el escenario de pactos y cadenas invisibles. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para entenderlo, es necesario retroceder en el tiempo y analizar la larga y dolorosa historia de la influencia extranjera en el continente. Desde finales del siglo XIX, África fue el tablero de juego de las potencias europeas. El llamado Reparto de África, en la Conferencia de Berlín, en el año 1885, dividió el continente en esferas de influencia que respondían a intereses ajenos. Países como Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Alemania trazaron fronteras arbitrarias, ignorando etnias y culturas milenarias. El objetivo era simple: explotar recursos naturales como el oro, el caucho, el petróleo y los diamantes para alimentar la revolución industrial europea. Un ejemplo paradigmático es el del Congo belga, donde, bajo el dominio del rey Leopoldo II, millones de personas murieron en el proceso de extracción de caucho y minerales. A cambio, los habitantes recibieron miseria y violencia. Este modelo se replicó, con matices, en casi todos los rincones del continente. Y aunque las independencias formales llegaron en la segunda mitad del siglo XX, el control económico y financiero nunca desapareció del todo. El reciente ultimátum de Israel a Burkina Faso es el clímax de décadas de dependencia cuidadosamente tejida. Dentro de ese mensaje había 5 exigencias, cada una golpeando el corazón de la soberanía nacional. Restaurar los contratos mineros bajo gestión foránea, permitir vigilancia directa a través de redes de inteligencia, regresar al uso exclusivo del dólar estadounidense y el shekel israelí, cortar lazos con China, Rusia e Irán, y exigir la renuncia inmediata del presidente Traoré. Cada demanda va mucho más allá de un simple gesto diplomático. Son intentos de domesticar la voluntad de un país, de imponer intereses ajenos sobre decisiones que deberían nacer del pueblo africano. El control de los recursos minerales, especialmente el oro, es el centro de la batalla. Burkina Faso, como muchos de sus vecinos,
Ha visto cómo incontables toneladas de oro abandonan su suelo, pero esa riqueza rara vez se traduce en prosperidad local. El oro africano, valorado en miles de millones, alimenta economías lejanas, mientras las comunidades mineras siguen sumidas en la pobreza. Tomemos como ejemplo el caso de Ghana, otro productor clave de oro en África Occidental. Durante décadas, empresas extranjeras controlaron las minas más productivas, llevando las ganancias a bancos en Londres y Nueva York. La población local, en su mayoría, apenas recibía salarios mínimos y enfrentaba condiciones laborales extremas. Cuando el gobierno intentó renegociar los contratos mineros en los años 90, enfrentó amenazas de sanciones y presiones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La historia se repite una y otra vez en diferentes rincones del continente. No es solo una cuestión de metales preciosos. El control de la moneda es otro eslabón de la cadena. Al imponer el dólar y el shekel, Israel busca anular el desarrollo de una moneda digital respaldada en oro. Un proyecto audaz que podría brindar a África un valor genuino, fuera del ciclo de deuda y depreciación impuesto desde el exterior. En la década del 60, muchos países africanos adoptaron monedas propias tras la independencia, pero pronto se vieron forzados a ligarlas a monedas fuertes, como el franco francés o el dólar estadounidense. Esto ató sus economías a las decisiones de bancos centrales en el extranjero. En la actualidad, cerca de 14 países de África Occidental siguen usando el franco CFA, una moneda cuyo valor y política monetaria dependen de París. Este sistema ha sido criticado por líderes como Thomas Sankara y Kwame Nkrumah, quienes denunciaron que la independencia era solo un espejismo si la economía seguía atada al exterior. A lo largo de la historia, los líderes africanos que desafiaron este sistema pagaron un precio altísimo. Nombres como Patrice Lumumba, en el Congo, y Thomas Sankara, en Burkina Faso, encabezan la larga lista de quienes fueron silenciados por soñar con una verdadera independencia. Lumumba fue asesinado tras buscar alianzas fuera del bloque occidental, y Sankara, conocido como el Che africano, fue derrocado y ejecutado poco después de nacionalizar recursos y desafiar a los acreedores internacionales. La constante siempre ha sido la misma. Quien controla el dinero y los recursos, controla el destino de millones. Aceptar esas condiciones sería perpetuar la pobreza y la dependencia, condenando a generaciones enteras a repetir la misma lucha por dignidad y control sobre su futuro. El riesgo es perder no solo el oro y el poder de decisión, sino también la voz en la mesa global. Sin control de sus propios recursos, los países africanos quedan a merced de intereses externos que dictan el precio de sus materias primas, el acceso a tecnología y las condiciones de los préstamos. Pero la historia no termina con la imposición, porque la respuesta de Traoré no fue sumisión. Fue una declaración de guerra pacífica. En menos de 72 horas, Burkina Faso desafiaría lo impensable, demostrando que la voluntad colectiva puede cambiar el curso de la historia. Así comenzó la cuenta regresiva hacia una revolución silenciosa, pero imparable. Con el reloj marcando cada instante y millones de ojos pendientes, Burkina Faso eligió desafiar lo imposible. El capitán Ibrahim Traoré rompió el silencio. Su discurso, transmitido en cadena nacional, no usó amenazas ni apeló al miedo. Habló de dignidad, no de riqueza fácil. Un país que vende su honor se convierte en esclavo del mejor postor. Esa noche, Traoré anunció la ruptura definitiva con el franco CFA. No sería solo una protesta, sino un acto fundacional. Burkina Faso apostaría por una moneda regional respaldada en oro, para que el valor africano dejara de medirse en divisas extranjeras. Para muchos, era un salto al vacío. Para otros, el primer paso hacia la verdadera independencia. Para entender la dimensión de esta decisión, basta recordar el ejemplo de Zimbabue, que, tras una hiperinflación devastadora, intentó crear una moneda propia, primero atada al dólar y luego a una canasta de monedas africanas. El proceso fue doloroso y lleno de errores, pero dejó una enseñanza vital. Sin control de la moneda, no hay control de la soberanía económica.
La decisión de Burkina Faso encendió alarmas en todo el mundo. Mientras las sanciones internacionales se tejían y los mercados entraban en pánico, Traoré reveló nuevas alianzas estratégicas. China, Rusia e Irán ofrecieron pactos en energía, tecnología y seguridad. Se proyectaron laboratorios de baterías, redes eléctricas inteligentes y corredores ferroviarios. El objetivo: independencia tecnológica, sin depender de Occidente ni del viejo orden. En el caso de Etiopía, la construcción de la gran presa del renacimiento etíope, con apoyo chino, permitió al país duplicar su capacidad de generación eléctrica en menos de 5 años. A pesar de las presiones de Egipto y Sudán, Etiopía defendió su derecho al desarrollo, mostrando al continente que es posible negociar con nuevos actores sin someterse a las viejas potencias. Pero el conflicto real también se libraba en la sombra: la guerra informativa. En cuestión de horas, redes sociales y medios digitales se llenaron de rumores sobre sabotajes, golpes inminentes y supuestas traiciones en el gobierno. Cuentas falsas, campañas de desinformación y filtraciones buscaron dividir al país antes de que pudiera tomar una decisión unida. Ejemplos recientes en otros países, como el uso de bots en las elecciones de Nigeria en 2019, o las campañas de desinformación en Sudán del Sur, demuestran que la manipulación digital es una herramienta clave en los conflictos contemporáneos. La fractura interna era palpable. En los pasillos del poder, el gabinete se dividía entre moderados, que temían el aislamiento y la ruina económica, y radicales, que exigían resistencia total, incluso a costa del sacrificio inmediato. En el ejército, algunos oficiales dudaban de la lealtad de sus tropas mientras las amenazas externas aumentaban. Empresarios, comerciantes y agricultores debatían entre resistir hasta el final o buscar un acuerdo que salvara sus negocios y familias. El pueblo, en plazas y mercados, se preguntaba si el sacrificio valdría la pena o solo traería más sufrimiento. Un escenario similar se vivió en Irán durante la Revolución de 1979, cuando la presión internacional y los rumores intentaron dividir a la sociedad. Sin embargo, la movilización popular y la creación de comités ciudadanos permitieron mantener la unidad en momentos críticos. Lecciones de este tipo pueden inspirar a Burkina Faso a encontrar soluciones creativas para evitar la fractura interna. La presión internacional golpeó con fuerza. Las sanciones suspendieron transferencias bancarias y congelaron activos. El precio del oro y de los alimentos subió de manera vertiginosa. Los noticieros en Europa y América predijeron el colapso inminente del experimento burkinés. Pero, en vez de fracturarse, la crisis empezó a unir a otros países africanos, que veían en Burkina Faso un reflejo de sus propias luchas. Lo que estaba en juego no era solo la estabilidad de un país, sino el derecho de África a definir su valor, controlar sus riquezas y forjar alianzas auténticas por primera vez en su historia contemporánea. El fracaso significaría desestabilización, inflación, posibles golpes de Estado y represión. Pero el éxito tendría un efecto dominó. Ofrecería un modelo a seguir para todo el continente y demostraría que el poder puede ser horizontal, no impuesto desde arriba. Sin embargo, la verdadera prueba no era simplemente resistir el ultimátum, sino reinventar el propio sistema de poder. Frente a la incertidumbre, Burkina Faso debía decidir si profundizaba su apuesta o buscaba un compromiso. El desenlace dependía de la rapidez con la que el país pudiera transformar la crisis en una nueva forma de soberanía. Al cumplirse el plazo del ultimátum, el desenlace tomó por sorpresa incluso a quienes tejían estrategias desde lejos. Al amanecer, el capitán Ibrahim Traoré apareció ante la nación. Anunció la creación del Consejo Nacional de Soberanía, un órgano inédito, compuesto por representantes de comunidades rurales, sindicatos, académicos y jóvenes. Su misión sería clara y radical: vigilar cada contrato de recursos estratégicos, oro, uranio y tierras raras, con ojos ciudadanos en cada etapa. La transparencia dejaría de ser promesa vacía. Cada licencia, acuerdo y tonelada extraída quedaría bajo escrutinio público,
sin excepción. El gobierno ordenó una auditoría nacional y abierta de todos los contratos mineros. Lo que antes era secreto de Estado se transformó en patrimonio popular. Cualquier irregularidad, cada cláusula abusiva, debía salir a la luz, sin temor ni demora. En Sudáfrica, tras el apartheid, la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió sacar a la luz crímenes y pactos secretos. Inspirándose en este modelo, Burkina Faso buscó una transparencia radical para cortar de raíz la corrupción y el abuso de poder. Cada ciudadano tendría acceso a los documentos y podría denunciar irregularidades a través de plataformas digitales abiertas. Simultáneamente, se creó un fondo soberano. Todos los ingresos extraordinarios de los nuevos acuerdos serían destinados a salud, educación y tecnología, protegidos contra la fuga de capitales. Por primera vez, el destino de la riqueza nacional estaría blindado y orientado al bien común. Noruega, a través de su Fondo Soberano de Petróleo, logró convertir los ingresos de los hidrocarburos en inversiones para las futuras generaciones, financiando educación, salud y tecnología. Siguiendo este ejemplo, Burkina Faso diseñó su fondo con reglas estrictas de transparencia y participación ciudadana, garantizando que los beneficios no fueran acaparados por una élite. El impacto fue inmediato. Los mercados internacionales respondieron con volatilidad, amenazas de sanciones y caídas en las bolsas europeas y asiáticas. Sin embargo, la presión de la opinión pública africana y la evidencia de transparencia forzaron una pausa. Lo que parecía caos se convirtió en una señal de fortaleza. En pocas horas, los analistas comenzaron a hablar de estabilidad, no de colapso. París y Washington reaccionaron con alarma y desdén. Declaraciones oficiales advirtieron sobre inseguridad jurídica y el fin de la cooperación tradicional. Pero en las calles de Dakar, Cotonú y Luanda, la noticia fue celebrada como un hito. Por primera vez, un país africano transformaba la imposición externa en oportunidad de autodeterminación. La ola se expandió rápido. Mali, Níger y Guinea anunciaron la formación de un bloque económico autónomo, cimentado en la gestión colectiva de recursos y en una moneda digital respaldada en oro. El mensaje era inequívoco. La época de contratos dictados desde el extranjero se estaba disolviendo. Surgía un espacio de decisión genuinamente compartida. En cuestión de días, el discurso nacional cambió. Ya no se hablaba de resistencia, sino de construcción activa, control estratégico ciudadano sobre la riqueza nacional. La sociedad descubría que la soberanía no era una meta estática, sino un proceso dinámico y vigilado por millones de ojos atentos. Sin embargo, tras la euforia, persistía la amenaza. La presión internacional no se desvaneció. Sanciones, sabotajes e intentos de aislamiento acechaban en la sombra. Si este modelo fracasa bajo el asedio, África podría perder una oportunidad histórica de transformación. Pero si triunfa, el continente entero tendrá una brújula para reinventar la riqueza, la autonomía y el respeto en el siglo XXI. Mientras la noticia cruzaba fronteras y despertaba expectativas, los ojos del mundo se volvían hacia Ouagadougou. Allí, la próxima jugada pondría a prueba la determinación y la unidad de todo el continente. La revolución más profunda empieza en la mente. Cuando el poder cambia realmente de manos y se vuelve colectivo, ¿qué enseñanzas nos deja Burkina Faso para el presente y el futuro? La soberanía no es tarea exclusiva de los gobiernos, es una responsabilidad compartida. Una nación que decide proteger sus recursos y su destino convierte a cada persona en guardián de su dignidad. La vigilancia ciudadana y el control comunitario de los recursos pueden ser más poderosos que cualquier decreto. Cuando los contratos mineros, las reservas de oro y la gestión digital dejan de ser secretos y se transparentan ante el pueblo, no hay retorno. La gente sabe lo que le pertenece y exige cuentas. La transparencia es un acto de rebelión contra quienes prefieren la oscuridad. La vigilancia ciudadana es la mejor defensa ante acuerdos firmados a puerta cerrada. Por eso, el acceso a información y la participación en las decisiones económicas deben volverse costumbre,
no excepción. Sin alfabetización financiera y tecnológica, la emancipación queda incompleta. Cuando el pueblo comprende cómo funcionan las monedas, los contratos y las transferencias digitales, el chantaje pierde fuerza. La independencia real exige que el conocimiento se distribuya. Cada joven que aprende sobre monedas digitales o energía renovable es semilla de libertad. En Ruanda, tras el genocidio, la alfabetización digital y financiera se convirtió en prioridad nacional. El gobierno implementó programas educativos para que los ciudadanos entendieran el funcionamiento de los préstamos, la banca digital y la inversión en energías limpias. Hoy, Ruanda es un referente en innovación tecnológica en África, demostrando que la educación puede ser el arma más poderosa contra la dependencia. La diáspora africana, dispersa por el mundo, posee un rol inédito. Sus voces y recursos, lejos de ser ajenos, son herramientas para reconstruir soberanía desde fuera y desde dentro. Las nuevas generaciones, conectadas y orgullosas, retan narrativas globales y tienden puentes con otros pueblos que buscan lo mismo. En países como Somalia, la diáspora envía remesas que superan el presupuesto nacional, financiando escuelas, hospitales y pequeñas empresas. Esta fuerza silenciosa puede convertirse en un motor de transformación cuando se articula con proyectos de desarrollo y participación política. Alzar la voz en foros internacionales es más que un símbolo. Es reclamar el derecho a nombrarse y a ser escuchados. Negarse a narrativas impuestas es arrancar la etiqueta de dependientes y escribir una historia propia, donde el valor africano ya no se mide en monedas ajenas, sino en autodeterminación y solidaridad. Así, la resistencia se vuelve una nueva alfabetización. No basta con leer o escribir. Ahora se trata de entender la dignidad, la economía solidaria y el verdadero significado de riqueza, que es compartir, innovar y proteger lo común. Pero acecha un riesgo. Si estas lecciones no se interiorizan y aplican, el cambio será efímero, y la dependencia encontrará la manera de volver. Si se ponen en práctica, en cambio, sociedades enteras pueden transformarse, y quizás el destino del continente puede reescribirse. La historia está llena de ejemplos donde la falta de vigilancia llevó a la repetición de los mismos errores. En la República Democrática del Congo, la ausencia de transparencia en la gestión de los contratos mineros permitió el saqueo sistemático de recursos y la perpetuación de la pobreza. Por eso, la vigilancia ciudadana debe institucionalizarse y ser parte de la cultura política. Cuando la historia ofrece un instante de decisión, ¿cómo responder? ¿Qué harías tú si el futuro de tu país se decidiera en 72 horas y por primera vez tuvieras las herramientas para cambiarlo? Burkina Faso eligió actuar. Lo que sucedió en esas 72 horas marcó un antes y un después para África y el mundo. ¿Te atreves a imaginar un mañana donde la dignidad no tenga precio? En Burkina Faso, en apenas 72 horas, una amenaza internacional se transformó en algo mucho mayor. Una revolución silenciosa de soberanía. Lo que empezó como un telegrama con exigencias externas se convirtió en un eco que resonó en millones de personas. ¿Vas a quedarte inmóvil mientras otros deciden tu destino? La respuesta de Burkina Faso no llegó con armas, sino con conciencia y unidad. Las calles se llenaron de vigilancia ciudadana y de una decisión firme. El futuro africano no se negocia en oficinas lejanas, sino en la voluntad de su gente. El poder dejó de ser vertical y pasó a ser compartido, construido desde abajo. Este momento no es propiedad de un solo país ni de un líder. Representa una lucha profunda, tejida durante décadas y siglos, donde la dignidad africana ha sido puesta a prueba una y otra vez. Cada ultimátum extranjero, cada contrato impuesto, cada moneda ajena, eslabona una cadena que busca frenar el avance de todo un continente. Pero la verdadera riqueza de África no reside solo en el oro, el uranio o los corredores industriales. Está en la determinación de sus pueblos, en su capacidad de decir no cuando se juega la dignidad, en su imaginación para crear nuevas alianzas, monedas propias
y formas frescas de respeto mutuo. Hoy, lo que está en juego es mucho más que los tesoros del subsuelo. Es la voz de las generaciones por venir. Si la mayoría calla, si nadie participa, el silencio se volverá consentimiento. Pero cada acto de resistencia, cada debate y cada gesto de solidaridad abren caminos hacia libertades inéditas. Burkina Faso nos enseña que la soberanía no se regala, se conquista día a día. Es el derecho a decidir, a cuestionar y a soñar con un mañana donde ningún telegrama extranjero pueda fijar el precio de la dignidad. El futuro depende de la voluntad colectiva. ¿Quién define el valor de África? ¿Quién controla sus recursos? ¿Quién escribe su historia? La respuesta está en manos de quienes se atreven a actuar. Silenciarse es perder la voz. Participar es abrir la puerta a nuevas formas de libertad. Tal vez la pregunta más urgente es, ¿estamos listos para conquistar, juntos, ese mañana? Para lograrlo, cada persona puede dar pasos concretos. Informarse sobre la gestión de los recursos en su país, exigir transparencia a sus autoridades, participar en asociaciones ciudadanas de control social, impulsar la educación financiera en sus comunidades y dialogar con la diáspora para aprovechar su experiencia y recursos. Solo así, la historia dejará de ser un ciclo de imposiciones y se convertirá en un proceso de construcción colectiva. Burkina Faso, con su decisión valiente, no solo desafía a los titanes mundiales, sino que invita a cada africano y a cada ciudadano del mundo a imaginar una nueva manera de existir, con dignidad, igualdad y soberanía real. El futuro, aunque incierto,